empieza a hablar acerca de cada uno de los dones. Hoy vamos a tomar solo hasta el versículo 9. Vamos a hablar de 4 dones, pero voy a hacer algunas aclaraciones acerca de los dones. Entonces, le voy a pedir primero que me acompañen a Hechos 1:8. Entonces, en Hechos 1:8, Jesús está hablando con los discípulos después de la resurrección. Jesús, ¿sí? ¿Estamos todos ahí? Jesús ya se ha entregado en la cruz, ya ha hecho sus sacrificios, ya ha muerto, pero también ya ha vencido a la muerte, ya ha salido del sepulcro y ya se ha mostrado a sus discípulos, y estos discípulos ya han creído en él. Pero Jesús les dice a ellos en Hechos 1:8 que ellos esperen algo, que se queden en Jerusalén y que va a pasar algo importante. Entonces en Hechos 1:8 dice, Jesús le está diciendo las instrucciones y le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, va a ocurrir algo, que es que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos y va a empezar a manifestar un poder, ¿ya? Ese poder no es un poder sobrenatural, es tipo superhéroes, no. Es la capacidad de hacer algo, una capacidad que Dios da. ¿Para qué? Para ahí lo dice Jesús, para ser testigos de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, el poder o la capacidad que el Espíritu Santo da al cristiano no es para lucrarse a sí mismo, no es para gloriarse, ¿ya? Sino para hacer testimonio, para ser testigo de Jesús, ya, para dar testimonio de él. Entonces eso nos indica lo primero acerca de los dones. Los dones tienen un propósito y es darle la gloria a Jesús. Ninguna manifestación del Espíritu Santo a través de los dones va a darle gloria ni a una persona, ni a una denominación, ni a un ministerio o un movimiento. No, la obra del Espíritu Santo y los dones y la obra del Espíritu Santo a través del creyente tiene como propósito darle la gloria a Jesús. Si algo sucede, algo supuestamente espiritual sucede y no le da la gloria a Jesús, nos genera muchas dudas de que sea la obra del Espíritu Santo. Porque el mismo Jesús incluso dijo que el Espíritu Santo tomaría lo de él y lo daría al cristiano. Entonces es muy importante. Entonces los dones dan la gloria a Jesús. Y eso también nos indica algo importante. La palabra don que vamos a ver en 1 Corintios es la palabra carisma, ¿ya? De pronto si no la conocía, la palabra del griego carisma. De viene la palabra carismático, ¿ya? Entonces, ¿qué significa carismático? Pues que practica los dones del Espíritu, los carismas. Pero de pronto se genera la confusión. Entonces, ¿cómo así que hay una iglesia carismática? Bueno, el movimiento carismático, de pronto ustedes lo conocen por shows, por cosas que suceden así, o cosas desorden, o porque todo el mundo habla en lenguas y todo eso. Bueno, ese es un extremo de lo que se habla del ser carismático. Carismático significa que se da uso de los dones, pero no significa que los dones se deben hacer en desorden. Se le está dando más importancia a los dones en muchos casos, en muchos de esos movimientos, que a la misma palabra de Dios. Y ese no es el orden que Dios establece. Pero entonces ustedes escuchan carismático, significa eso, que se hace uso del don, de los carismas, ¿ya? O sea que por ejemplo nosotros somos una iglesia carismática en ese sentido, ¿ya? Es decir, que creemos que los dones están vigentes y que los dones son para el uso y para la edificación de la iglesia. Sin embargo, no significa que los dones se deben usar de forma desordenada y que se le dé más importancia a los dones de lo que la Biblia lo da. Ya, en muchos de esos casos que habla de iglesias carismáticas, de pronto la imagen que ustedes tienen es un poco de gente todo al mismo tiempo hablando en lenguas y diciendo un poco de cosas que nadie entiende y nunca nadie interpreta. Entonces salta la baranda, ya una vaina así, y empiezan unas vainas rarísimas y nadie entiende, y es un desorden. Eso no es ya un movimiento del Espíritu, porque nada así va a ser desordenado. Sin embargo, la palabra carismático realmente se refiere, o sea, la palabra carismático realmente se refiere a eso, el uso de los dones. Entonces, sabemos que los dones, los carismas, son dados por Dios. Eso nos indica primero que además la palabra carisma significa dado por gracia, una dádiva, un regalo. Ya, de hecho, de la palabra carisma viene la palabra caras, que significa gracia en el griego. Y de la palabra caras, por ejemplo, viene el nombre Carlos. O sea que si usted llama Carlos, su nombre significa poseedor de gracia, ¿ya? Entonces, la palabra carisma nos indica un don, un regalo que Dios da. Y algo importante, si decimos que los dones vienen de Dios, significa que no son humanos.
no es un talento humano. Es decir, no es algo que yo puedo lograr. Por ejemplo, yo no, pero me pongo de ejemplo. Si yo practicara mucho fútbol, tal vez podría llegar a ser bueno. Pero digo, yo no, porque soy muy malo jugando fútbol y no, ¿ya? Nada más juego fútbol en el Xbox, ¿ya? Y eso, ¿ya? Pero por ejemplo, la capacidad para el deporte es un talento, ¿ya? Y se puede trabajar, ¿ya? Si alguien se esfuerza lo suficiente, puede llegar a tener una habilidad suficiente para jugar bien, ¿ya? La habilidad musical es también un talento, ¿no es cierto? Es un talento que se puede mejorar. Pero los dones provienen de Dios, no son humanos, ¿ya? Y esos dones Dios los da perfectos para ser usados. Es decir, yo no lo puedo conseguir. No importa cuánto yo me esfuerce, cuánto yo practique, no puedo conseguirlo porque es Dios el que lo da, proviene de Él. Y además algo también muy importante, como los dones, el celular, evitemos distracciones. Precisamente como los dones vienen de Dios, entonces los dones no se deterioran. ¿Ya? Como Dios es eterno, entonces, y el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo es eterno, los dones no se deterioran. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el don de jugar fútbol. Ustedes ven los futbolistas, máximo compiten hasta que 38, 39 años más o menos. Si son arqueros, un poquito más. Es decir, con el tiempo, su talento va mermando, porque envejecen, porque la lesión, la articulación, bueno, todo esto. Entonces el talento se va perdiendo o se va mermando porque somos humanos y nuestro cuerpo se deteriora. Sin embargo, el don viene de Dios, entonces el don no se deteriora. Diga que Dios me quiere usar, no diga que yo entre más viejito me haga menos, Dios me quiere usar. No, Dios me puede usar. ¿Ya? Por eso vemos personas que Dios usa para predicar la palabra, no importa. ¿Ya? El servicio a Dios no tiene pensión, ¿ya? No tiene hora, expiración y jubilación. ¿Ya? Uno no cotiza para la pensión en el servicio a Dios. Dios nos quiere usar todo el tiempo hasta que el Señor decida que nuestra vida termine acá. Entonces, hay personas que dicen, no, hasta que me pensione del ministerio. ¿Cómo así? ¿Ya? O sea, usted está cotizando, o sea, ¿en qué fondo de pensiones? O sea, ¿Dios tiene fondo de pensiones? No. ¿Ya? Entonces es muy importante. Entonces los dones provienen de Dios, es Él el que los da. No puedo yo conseguirlos, pero tampoco se deterioran porque Dios es eterno. Entonces eso es muy importante. Entonces la pregunta es, que a usted le debe surgir de pronto en este momento antes, ¿cómo sé yo qué don tengo? Entonces es una muy buena pregunta. Entonces lo primero que les decía debemos entender es que Dios mismo es el que otorga los dones, como lo vimos ahorita aquí. El Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Es Dios el que nos da el don de acuerdo a su voluntad. Y aquí hay algo muy importante, que es algo personal, ¿ya? Que digo yo, pero no está en la Biblia, y es que ninguna otra persona debería a otro indicarle qué don tiene. Es decir, ustedes me preguntan, Juan Carlos, ¿qué don tengo yo? Pregúntele a Dios. Mira cómo Dios lo usa en su vida. ¿Por qué? Porque yo soy falible. Es decir, si alguno de ustedes viene a mí y me dice, pregunta, Juan Carlos, dime qué don tengo. Y yo como soy falible, ya me dejo influenciar, fallo, mi mente puede divagar, puede que esté pensando en el almuerzo, no sé, ¿ya? Como soy falible, yo puedo equivocarme, soy susceptible a equivocarme, a fallar, ¿ya? Y si yo le digo algo que usted no es, y usted se carga con eso, ya usted dice, Juan Carlos me dijo, entonces yo estoy seguro que ese es el don, pero yo me puedo equivocar, yo no soy Dios, yo no se lo di, ¿ya? Entonces, si yo me equivoco y le pongo una carga a usted, entonces yo voy a cargar con esa culpa, ¿ya? Pero Dios sí sabe, ¿ya? Y con el tiempo Dios manifestará a usted cuál es la forma en la que Dios quiere usarlo. Pero ¿cómo usted mismo puede saber qué don tengo? Primero, es sirviendo a Dios, ¿ya? Es Dios el que nos dio y es Dios el que lo puso para servir, ¿ya? Y la iglesia, digamos, nuestro alrededor, no nos va a decir qué don que tengo, pero sí lo va a confirmar. ¿A qué me refiero? A medida que usted decida servir a Dios y permitir que Dios haga la obra a través de usted, las personas a su alrededor van a ser bendecidas con lo que usted hace. Y cuando usted vea la obra del Espíritu Santo a través de usted, ya, y vea, por ejemplo, tal vez una persona escuchó un consejo de parte suya que usted no sabe de dónde salió, pero que salió conforme a la palabra, entonces usted va a decir, ole, tan raro. Pero no es la primera, la segunda ni la tercera vez que pasa. Y constantemente Dios me pone en esta situación. Entonces tal vez es que Dios me está usando para aconsejar, ¿ya? Entonces cuando usted vea cómo Dios lo usa, a pesar de usted mismo, ojo, no es para exaltarme y decirme, uy, soy el gran consejero, no.
sino a medida que usted vea cómo Dios lo usa usted, a pesar de lo que es usted, para bendecir a las personas a su alrededor, entonces usted va a decir, Dios me está usando en esto. Y la iglesia lo va a confirmar a medida que usted vea cómo la obra de Dios se hace a través de usted. Entonces, no es que usted la iglesia tenga que decir, sino que la iglesia va a ser bendecida cuando nosotros nos dispongamos para servir a Dios. ¿Ya? Pero no es que la iglesia me lo va a decir, es Dios. ¿Ya? Entonces, digamos, como Dios es el que me lo da, pues a Dios es el que le debo preguntar. Entonces, si usted tiene la pregunta, usted dice, ¿qué don tengo? Antes de preguntarme a mí, preguntarle a cualquiera de los servidores, preguntarle al pastor Luis, es preguntarle a Dios, Dios, ¿qué don tengo? ¿Ya? Y por ejemplo tenemos, acompáñame un versículo por favor, en Primera de Juan 5, 14, 15. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Listo, primera carta de Juan, capítulo 5. Entonces dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, sabemos que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Entonces, si su voluntad es servir a Dios, es ser usado por Dios como un instrumento, pídalo a Dios, que Dios nos escucha. Ese es el deseo de Dios en nuestra vida, que nosotros seamos instrumentos útiles en su mano. Si usted en este momento está preguntando, bueno, ¿yo qué don tengo? No sé qué, como vamos a ver más adelante en Corintios, somos parte de un cuerpo y se dice, yo sé que soy parte del cuerpo, pero no sé qué parte soy. ¿Ya? Como alguna vez yo mismo me lo pregunté. ¿Ya? Alguna vez usted puede decir, no, pero es que para usted es fácil. No, yo mismo me he hecho esa pregunta que tal vez usted tiene. Yo alguna vez le dije a alguien con lágrimas, le dije, yo sé que yo soy parte del cuerpo, pero no sé qué parte soy. ¿Ya? ¿Ya? Es un problema como de identidad que uno espiritual, uno dice, yo amo a Dios, quiero servir a Dios, pero no sé cómo Dios me quiere usar. A veces tal vez usted tiene ese sentimiento de decir, yo soy parte del cuerpo, pero no sé qué parte soy, no sé si soy ojo, oreja, mano, pie, no sé. Pero vamos a Dios y preguntémosle. Si Él es el que nos puso, Él es el que da el don, pues Él es el que nos va a confirmar cuál es el don. Entonces, la primera clave es para saber qué don tienes, preguntarle a Dios. Él nos lo dio, Él sabe cuál es, pregúntele a Él, ¿ya? Y esté dispuesto a servir. Porque la otra cosa es que usted quiera saber qué don tiene, pero no esté dispuesto para que Dios lo use. ¿Ya? Si ponemos excusas todo el tiempo para lo que Dios quiere usar, cómo quiere usarnos Dios en nuestra vida, pues nunca lo vamos a averiguar. ¿Ya? Tengo que preguntarle a Dios para estar dispuesto para donde Dios me ponga. O sea, si usted pide, Dios, muéstrame qué don tengo. Y Dios quiere mostrarle a usted, que Dios quiere enseñar, quiere ponerle a usted, le ha dado el don para enseñar su palabra. Y Dios lo pone a usted para enseñar el ministerio de niños. Si usted se niega, pues ¿cómo va a saber usted el don que Dios ha puesto en usted si usted no está dispuesto para servir? ¿Sí? Si Dios le está colocando en un lugar para servicio y usted lo rechaza, pues nunca va a saber ese don que Dios le ha puesto. Entonces Dios sabe y podemos pedirlo a Él. Y otra cosa, cuando usted está sirviendo, vea en qué dones y en qué oportunidades la gloria es para Jesús. ¿Ya? Y miremos Juan 16, 14, por favor. Juan 16, 14. Jesús está hablando en la última cena acerca del Espíritu Santo. Y miren lo que dice Jesús. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es para glorificar a Jesús. Entonces, cuando usted esté siendo usado por Dios, cuando esté sirviendo a Dios, mire en qué aspecto donde Dios lo puso, la gloria es para Jesús y no para usted. ¿Ya? A veces Dios lo va a poner a usted a servir en lo que es menos incapaz. ¿Ya? Tal vez usted quiere servir y dice, no, es que yo soy bueno para el dibujo, ya para el diseño. Entonces, no, Señor, ponme a servir en el ministerio de medios, ¿ya? Pero tal vez Dios le dice, no, póngalo a servir en el ministerio de mujeres, por ejemplo. Póngalo a evangelizar. Pues es que yo soy bueno diseñando. Es que no es en qué tan bueno es usted en algo. Es como Dios quiere usarnos. Entonces, ese punto donde usted dice, eso que yo vi no soy yo,
Esa no es mi capacidad, no es mi capacidad que yo pude compartir esto, pude decir esto, di este consejo, enseñé esta palabra, compartí el evangelio. En ese punto usted va a darse cuenta, es Jesús. ¿Ya? A mí me pasó una cosa muy curiosa. Hay algunos tratados, yo creo que no todavía están disponibles, algunos tratados acerca de algunos temas que hace algún tiempo escribí, mostrando, creo que era el 2012, ¿se acuerdan lo del 2012 que decían que se iba a acabar el mundo, que los mayas, que no sé qué, toda esa vaina? Entonces, yo me puse a escribir un tratado acerca de eso porque esa era mentira, ¿ya? Y hace algún tiempo cogí uno de esos tratados y me puse a leer, y yo decía, ¿quién escribió eso? Y estaba como interesante. Yo decía, pero ¿yo a qué hora escribí eso? Yo no me di cuenta a qué hora escribí. O sea, además porque eran palabras o una forma de redactar que normalmente yo no usaría. Yo decía, no, esto no fui yo. ¿Ya? Y eso es importante porque la gloria no debe ser para uno, la gloria debe ser para Jesús. Entonces, si miramos nuestro contexto y cómo Dios nos permite servir, y usted dice un punto en el que usted hace una retrospectiva, y usted dice, ese día que el Señor me puso a esa persona para que yo la aconsejara, y yo recuerdo que esas palabras que salieron de mí, ese consejo bíblico que yo le dio, incluso eran ni siquiera versículos que yo me acordaba, que ni siquiera me sabía de memoria, incluso son cosas que yo... tal vez palabras que yo no usaría, o sea, que saben que no depende de su talento, no es de su diatriba, de su forma en que usted expresa. Entonces, ahí donde usted es más incapaz, ahí el Espíritu Santo está orando. Cuando usted vea que Dios lo usó, pero que usted era completamente incapaz, ahí es donde usted está viendo cómo Dios lo está usando. Entonces, es muy importante mirar es dónde es la gloria para Dios, porque el servicio y los dones no son para la gloria mía, sino para la gloria de Jesús. Entonces, eso es importante. ¿Cómo saberlo? Donde usted es incapaz y donde Dios se glorifica, además de que usted y yo somos incapaces. Y creo que eso es un primer punto para tener en cuenta también. Usted y yo debemos reconocer que somos incapaces. A veces esa palabra nos duele, ¿no es cierto? Que si alguien nos dice a nosotros incapaz, uno se siente herido, su orgullo. Pero la verdad es que somos incapaces para la obra de Dios. ¿Ya? Somos incapaces y necesitamos el Espíritu Santo para hacer esa obra de Dios. Entonces, ese momento donde usted se sintió más incapaz, pero a pesar de lo incapaz que usted era, ¿ya? Y yo, a pesar de lo incapaz que éramos, Dios se glorificó y se mostró, y Dios bendijo una vida, una vida a través de usted a pesar de nuestra incapacidad. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces, por ahí puede ir preguntándole a Dios, ¿será que Dios me ha dado este don para servirte a pesar de lo incapaz que soy? Entonces, esto es importante. También la pregunta sería, otra pregunta que alguien podría surgir es, ¿puedo pedir algún don? Entonces ahí acompañen por favor a 1 de Pedro 4:10. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Entonces, 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno, es decir, que refiriéndose a un grupo de cristianos, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, aquí este versículo nos dice varias cosas. Primero, que se refiere a cada cristiano, es decir, cada cristiano le aplica este versículo. ¿Qué le aplica? Cada uno según el don que ha recibido. Es decir, que cada cristiano, si usted ha creído en Jesús, si su fe está en Jesús, si usted se arrepintió, aceptó a Jesús como Salvador, usted tiene al menos un don. Aquí dice cada uno según el don, es decir, que cada uno tiene por lo menos uno. Yo personalmente, y le digo yo, Juan Carlos Ocampos, le digo yo personalmente, no digan que yo dije que la Biblia dice eso, sino que yo personalmente creo que Dios es tan bondadoso, tan lleno de gracia, que Él no da solo uno. Yo no me imagino a Dios tacañando los dones, diciéndole, ay no, este es solo uno. No, de pronto se me acaba, no. Pero digo, yo no me imagino a Dios en esa. ¿Ya? Yo me imagino, Dios es tan bondadoso y nos ha bendecido tanto, y el sol sale cada mañana para buenos y malos, ¿ya? Dios es tan generoso y nos bendice mucho más allá de lo que merecemos y necesitamos, que yo no me imagino a Dios obrando de esa manera. Sin embargo, la Biblia dice que cada uno por lo menos tiene uno. Yo digo, Dios es tan bueno, tan amoroso, que yo creo que nos dio más de uno a cada uno de nosotros. ¿Cuántos? ¿A usted? No lo sé. Entre usted y Dios sabrán cuánto le ha dado y cuáles, pero Dios nos ha dado a cada uno. Pero mire, importante, dice que según el don que ha recibido, es decir, el don lo recibimos, es Dios el que nos lo da. Entonces la pregunta es, ¿puedo pedirlo?
pues ahí sería un inconveniente, porque estaría diciéndole usted a Dios que su plan o su idea de ministerio es mejor que la de Dios. ¿Ya? Dios quiere hacer algo a través de su vida. Tal vez para usted dice, no, Dios, yo quiero servir en este campo, pero Dios le está diciendo, no, yo quiero usarte aquí. ¿Ya? Pero tal vez nosotros, no, pero es que estamos diciéndole a Dios que mi idea es mejor que la de Él. Cuando yo le pido un don, diciendo, Dios, yo quiero este don, porque yo quiero servir de esta manera. Pero tal vez le estamos diciendo a Dios, mi plan es mejor que el tuyo, ¿no es cierto? Porque Dios lo conoce todo. Y si Él me dio los dones que Él me ha dado, es porque Él sabe y Él conoce cómo quiere usarme. Si yo le estoy pidiendo algo diferente a lo que Él me ha dado, estoy diciéndole que mi plan y mi idea es mejor que la de Dios, ¿no es cierto? Y eso es un absurdo. Decirle yo a Dios que mi idea, mi plan es mejor que el de Él, es un absurdo. ¿Ya? Entonces, Dios es el que nos la ha dado. Nosotros lo que tenemos que hacer es preguntarle a Dios y saber qué es lo que Dios me ha dado, y qué hacerlo, como dice Pedro, administrarlo bien, ser buen administrador, conocer lo que Dios me ha dado y usarlo como Dios quiere que yo lo use. Eso es ser buen administrador. Preguntarle a Dios, Dios, tú me has dado este don, ¿cómo quieres que yo lo use? ¿Cómo quieres que yo te sirva? ¿Ya? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Ya? Como lo dijo Pablo. Ya, cuando Pablo apareció en camino a Damasco, apareció, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo mismo que debemos hacer. No decirle, Dios, yo quiero esto, ¿ya? Porque los dones no son como el carrito de mercado, en el que igual yo voy escogiendo qué es lo que yo quiero llevar, qué fruta, no. Dios dice, yo te he capacitado con estas herramientas. Eso es como yo quiero usarte. Dios, pero mi plan es otro. Y Dios va a decir, no importa, ¿ya? Esto es lo que yo quiero que hagas, ¿ya? Tal vez nosotros podemos decirle a Dios, pelear con Dios, pero la voluntad de Dios es esa. ¿Ya? Yo decido si me resisto o no. ¿Ya? Pero debemos tener claro que es Él el que lo dio, y el plan es de Él y la obra es de Él. Entonces yo voy a estar dispuesto a decirle, ¿qué quieres que yo haga? Y hacerlo. Entonces, hasta ahí vamos claros en lo que es un don y cómo podemos hacerlo. Hay un tema acerca de los dones que voy a tocar de una forma muy superficial, pero que es importante hacerlo. Algunas personas preguntan, bueno, ¿los dones cesaron o son actuales? Ya, porque de pronto ustedes escuchan acerca del cesacionismo o el continuismo. ¿Qué es eso? Bueno, el cesacionismo dice que los dones cesaron ya completamente y que ya no se usan los dones del Espíritu, ya no están vigentes hoy en día. El continuismo, ya, que es un movimiento dentro del cristianismo, dice que los dones son vigentes hoy. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de ese cesacionismo y continuismo, que son como dos extremos, ya se mueven como varias corrientes o varios. Ya. Hay personas que dicen ningún don está presente hoy en día. Hay otros que dicen no, sí hay unos dones, pero excepto ciertos dones que son como más milagrosos, esos dones cesaron. Hay personas que dicen los dones están vigentes, pero los dones están regidos por la palabra. Hay otros que dicen, no, los dones están vigentes y las revelaciones que hace hoy Dios hoy en día son iguales a la palabra. Entonces, son extremos, ¿ya? Entonces, tanto los que dicen que los dones completamente cesaron, como aquellos que dicen que los dones son vigentes y son iguales a la palabra, están cayendo en un error, ¿ya? Están yendo en contra de la palabra, ¿ya? Porque eso es importante. Pero entonces, dentro de esas dos posiciones, deben tener, bueno, ¿qué podemos ver nosotros en la palabra? Personalmente, como iglesia, como Movimiento Capilla Calvario, creemos que los dones son vigentes. Sin embargo, no creemos que que el Espíritu Santo o la revelación o lo que el Espíritu Santo muestra a través de los dones esté por encima de la palabra. Lo digo porque hay movimientos donde eso pasa. Donde el continuismo es que la persona que se para aquí o incluso ahí abajo dice, el Señor me ha dicho tal cosa. Y entonces lo que ha dicho lo pone al mismo nivel de la Biblia, y eso no puede ser. ¿Ya? De hecho, la Biblia dice de sí misma que es la palabra profética más segura. Entonces, si bien los dones son vigentes, y creemos como Movimiento Capilla Calvario que son vigentes, los dones no pueden estar por encima de la palabra, porque la palabra, el canon ya está completo. ¿Ya? Entonces, ustedes seguramente lo han visto, ¿ya? Personas que paran y dicen, es que el Señor me dijo, de hecho, ahorita me acabo de acordar de una anécdota muy interesante. Un día, no recuerdo por qué era, bueno, era una celebración, no recuerdo qué era en un auditorio, había una presentación de alguien en una iglesia aquí en Cali. Entonces, la presentación era para, alguien iba a hablar, iba a enseñar, alguien que venía del extranjero.
esa persona vino acá, era como un profeta, algo así, no recuerdo exactamente qué título tenía. Pero esa persona empezó a hablar, ¿ya? Yo fui con algunas personas de la iglesia para saber qué era lo que quería decir. Pero en un momento, ya, ahorita no la buscaron, no sé si ustedes recuerdan, de pronto en Apocalipsis, hay un momento en el que Juan, en medio de lo que la revelación que está recibiendo, escucha 7 truenos. Cuando él se refiere a 7 truenos, se refiere a que escucha 7 voces o 7 anunciados muy fuertes, no truenos como nosotros lo conocemos como relámpagos, sino que escucha 7 cosas muy fuertes que suenan y que retumban, por eso él dice 7 truenos. Y Juan dice que él iba a copiar lo que decían, porque era algo entendible, ¿ya? Y un ángel le dice, momento, Señor, no vaya a escribir eso. Y Juan dice, ok, yo los escuché y no los escribí. ¿Qué dijeron esos 7 truenos? Ni idea. Solamente quien lo supo, Juan. ¿Ya? El ángel le dice, no lo escriba, y Juan hizo caso y no lo escribió. Entonces, si usted quiere saberlo, cuando estemos en la presencia de Dios, puede preguntarle. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué es lo que pasó en esta presentación? Este hombre llegó un momento y dijo, ya sabemos qué son los que dieron los 7 truenos que le escuchó Juan. Y yo como, ay, chamble. ¿Cómo los...? La primera pregunta es, ¿cómo supo? ¿Ya? Si la Biblia dice claramente que Juan lo iba a escribir y el ángel le dijo, momento, Señor, no lo escriba. Entonces, hasta donde yo entiendo, el único que sabe lo que dijeron los 7 truenos fue Juan. Nadie más. Y yo dije, pues sería que este señor estaba con Juan o qué, o sea, yo no entiendo, ¿ya? Y dijo, no recuerdo qué cosa absurda dijo, pero entonces a ese punto llega el continuismo. Hay gente que dice, no, es que lo que el Espíritu revela ahorita tiene el mismo nivel de la Biblia. No. ¿Ya? Y no crean, eso de los 7 truenos, muchos maestros y falsos maestros han usado para inventarse cualquier cantidad de cosas. No es que los 7 truenos eran tal cosa, no. Nadie sabe. Solamente Juan supo lo que decía. Debería ser algo importante, seguro, porque Juan lo iba a escribir. Pero qué era, no lo sabemos. Y Dios no quiso que lo supiéramos. ¿Ya? Porque no fue que al ángel se le ocurrió decirle a Juan, no lo escriba. No, el ángel está siguiendo lo que Dios le mandó. Y el ángel le dijo a Juan, no lo escriba. ¿Qué era? No sé. Pero Dios no quiso que lo supiéramos. Pero entonces, a veces en el continuismo, en esa de la expresión de los dones, hay gente que pone ese tipo de declaraciones de alguien que se para y dice, el Señor dice al nivel de la Biblia, y eso no es así. Entonces, por ejemplo, el cesacionismo utiliza versículos, y les voy a pedir que me acompañen a 1 Corintios 13. Primera de Corintios 13, 8. Entonces, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, algunas personas dicen que este versículo confirma el cesacionismo, porque dice que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces dicen que lo perfecto se refiere al canon de la Biblia. Pero eso tiene sus matices, ¿ya? Porque cuando Pablo está escribiendo esto, al hablar de lo perfecto, fácilmente el versículo nos está haciendo referencia a la venida de Jesús y al completamente a la redención humana en su perfección. ¿A qué me refiero yo? Jesús hizo la redención humana, nos redimió en la cruz, hizo la obra perfecta, pero eso incluye también otras cosas, que Jesús viene por nosotros, hasta que estemos en la presencia del Señor, en las bodas del Cordero, ahí es donde completamente la obra va a ser finalizada, ¿ya? De hecho, en Apocalipsis, cuando vemos las bodas del Cordero y cuando se completa, ya estamos en la presencia del Señor, hay un momento donde mismo Jesús dice, consumado es, al igual que fue lo que Jesús dijo en la cruz, ¿ya? Entonces, digamos, cuando Jesús venga por nuestra iglesia, cuando venga por nosotros, cuando estemos delante de su presencia, ahí será lo perfecto. Algunas personas dicen, no, es el canon de la Biblia. Entonces quieren decir que cuando se completó el canon, ya los dones cesaron. Pero eso no es lo que dice necesariamente el pasaje. Sin embargo, hay personas que lo creen. Y como les digo, hay personas que creen que solamente algunos dones están vigentes hoy en día. También hay, por ejemplo, un versículo que nos permite apoyar que los dones son vigentes. Por ejemplo, 1 Corintios 14, 12. ¿Se me acompañan ahí un versículo más adelante? 1 Corintios 14, 12. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Por qué es importante este versículo? Primero porque Pablo está hablando a los corintios
acerca de los dones espirituales. Es decir, que tenían importancia para la iglesia de Corinto. No era solamente para los apóstoles. Algunas personas creen que los dones eran solamente para los apóstoles, Pablo incluido con ellos. Pero aquí vemos que Pablo se lo enseña a los corintios porque tenía importancia para ellos. Si para ellos no fuera importante, pues Pablo ¿para qué se los enseñaría si solamente le pertenecieran a los apóstoles? Además, Pablo dice que los dones son para edificación de la iglesia. Y mientras Cristo no venga por su iglesia, pues la iglesia tiene que seguir siendo edificada. Es decir, hasta que Cristo no venga por nosotros, hasta que ustedes o yo muramos, no, vamos a seguir siendo edificados. Estando en este cuerpo, estando en este mundo, yo no puedo decir un momento que dice, ya estoy completamente edificado. Ya quedé completo, ya me aparté del pecado, ya soy libre del pecado, ya no tengo nada de carne en mí, ya soy 100% espiritual. No, eso es mentira. Si alguien le dice a usted que es 100% espiritual, que ya eso es mentira. ¿Ya? Mientras usted esté aquí en este cuerpo, esté aquí en este mundo, esté sujeto a su carne, vamos a tener que seguir siendo edificados. ¿Ya? Recuerden que el cristiano es edificado conforme a la imagen de Cristo. Ya eso es una meta muy grande. ¿Ya? Usted no tiene que edificarse y ser cada día como el pastor Luis, ¿ya? Ni como el cristiano que está a su lado, no. Usted tiene que cada día ser edificado para ser como Cristo. Entonces la meta es mucho más alta. Entonces, mientras estemos aquí tenemos que ser edificados. Entonces, si los dones son para edificación de la iglesia, hasta que estemos sujetos a este mundo, mientras Cristo no venga por su iglesia, hasta que no estemos en su presencia, tenemos que edificarnos. ¿Y cómo nos edificamos? Con mi talento, ya con mi capacidad, con lo que yo sé intelectualmente. No, ¿con qué? Con el Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo. Entonces es necesario el Espíritu Santo para que nos edifiquemos hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces son versículos que nos permiten entender eso. Y como les dije, como Movimiento Capilla Calvario creemos que son vigentes hoy en día los dones, porque si son para edificación debemos edificarnos, ¿ya? Obviamente nunca los dones van a estar por encima de la palabra, por encima de la palabra profética más segura. Y eso es algo como por encima, porque si seguimos en esto podemos hacer un estudio de cada uno, de cesacionismo y continuismo, pero sigamos entonces ahorita sí al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, en el versículo 7, 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12, 7. Entonces, Pablo acaba de dar en los versículos anteriores, como vimos con Fabio, acerca de generalidades, acerca de los dones del Espíritu. Y ahorita voy a específicamente hablar acerca de algunos algunos dones, pero dice en el versículo 7, pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, aquí nos va a hablar de nuevo lo que veíamos en la primera carta de Pedro. Él está hablando a un grupo de cristianos y dice, a cada uno le he dado la manifestación, es decir, a cada cristiano le he dado una manifestación. Entonces, una vez más vemos que los dones del Espíritu son dados a cada cristiano. No hay ningún cristiano que pueda decir, yo no tengo ningún don. ¿Ya? Si usted ha pensado esto, lo ha dicho, no es cierto. O si alguien de pronto se lo ha dicho, de pronto alguien se lo ha dicho. No, cada cristiano se le ha dado la manifestación del Espíritu. Si usted ha creído en Jesús, usted tiene al menos uno de los dones. La pregunta es, si de pronto usted no lo ha experimentado, de pronto examínese, confróntese a usted mismo y pregunte, ¿realmente yo he creído? Porque pues lo otro es que usted puede ser un simpatizante. Usted puede ser una persona que le gusta lo que se dice aquí, le gusta que hablen acerca de Jesús, pero de pronto no ha tomado una decisión por Jesús. Entonces, si usted no ha tomado una decisión, si no ha entregado su vida al Señor, pues sí no va a tener los dones, ¿ya? Porque el Espíritu Santo viene a morar en aquel que ha creído en Jesús. Entonces, si usted no ha tomado decisiones, es un simpatizante, pues este es el momento para decirle, Jesús, necesito más de ti. Necesito ser redimido, necesito un redentor. Y de esa manera el Espíritu Santo va a morar en usted. Y ese don, por lo menos que cada uno tiene, va a hacer manifestarse en su vida. Entonces, ahí dice, a cada uno le ha dado la manifestación. La palabra manifestación significa una exhibición pública, una expresión de algo. Entonces, Pablo ya ha hablado acerca de eso, que cada persona le ha dado una expresión. En los versículos anteriores, del 4 al 6, que estudiamos hace 8 días, Pablo dice, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Entonces, a cada persona el Espíritu Santo decide manifestarse y hacer la obra de alguna manera característica. Cuando Pablo habla, en el pasajes anteriores dice
que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Es decir, que la obra en la que Dios me usa a mí o a su vecino no tiene que ser exactamente igual a como Dios lo usa a usted. Tenemos un mismo Dios, un mismo Redentor y un mismo Espíritu, un mismo carácter. Es decir, la uniformidad de los cristianos no debe ser dada por la forma en que nos vestimos. Algunas personas creen que los cristianos debemos vestirnos todos de la misma manera. Entonces todos debemos venir a la iglesia con una camiseta que diga aquí Jesús. No, la uniformidad no viene por cómo nos vestimos. La uniformidad viene por nuestro carácter. Entonces si ustedes dan cuenta, por ejemplo, del fruto, si es solamente uno. Pablo nunca dice, hay diversidad de frutos del Espíritu. No, el fruto es uno. Uno que se compone de varias cosas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese sí es solo uno. Todos debemos tener ese fruto. Todos debemos ser uniformes en el fruto de nuestra vida. Es decir, nuestro carácter debe ser como el de Jesús. Todos uniformes, igualitos. Nuestro carácter debe ser igual al de Cristo. Sin embargo, en los dones del Espíritu y la obra que Dios quiere hacer a través de mí, no tiene por qué ser uniforme. Si Dios le ha dado a usted un don, ya, para enseñar su palabra, no tiene que ser igual al de las personas que Dios usa aquí en este púlpito. Dios puede usarlo para enseñar su palabra a través de libros, a través de tratados, a través de canciones. Dios no tiene limitaciones, los limitados somos nosotros. Entonces por eso Pablo dice, a cada uno le da una manifestación diferente. Dios quiere manifestarse de manera diferente. Y usted no tiene por qué compararse. No, es que tal persona, mira cómo sirve a Dios, yo quiero ser igual, quiero seguir sus pasos. No, Dios lo va a hacer de manera individual. Y dice que esa manifestación del Espíritu, dice en el versículo 7 también, es para provecho. Entonces, donde dice para provecho, significa para provecho mutuo. Es decir, la manifestación del Espíritu es para provecho de aquella persona a la cual usted sirve, pero también es para provecho de aquel que sirve a esa persona. Es para provecho del servido y del que sirve. Cuando usted es usado por Dios, usted bendice a una persona, pero también es otra bendición a su vida. Porque Dios lo está usando a usted a pesar de lo que usted y yo somos. Entonces, cada persona recibe esa manifestación. Y entonces usted en este momento, en lugar de pronto estar pensando, es que fulanito, sutano, Dios lo usa de esta manera, yo quiero servir igual, es preguntarle a Dios, ¿cómo quieres usarme? ¿Ya? Tal vez usted en este momento dice, es que Dios me usa, pero yo no he podido encontrar exactamente cuál es el don. No importa, siga sirviendo. Si usted ve ahí la gloria de Dios, Dios lo va a usar. Y me acuerdo de una anécdota importante que me compartieron acerca del instituto que hay en Lima, el instituto de capilla que está en Lima. Entonces hay una anécdota bastante interesante de una persona, una vez que fueron a evangelizar en un sitio, resulta que fueron a compartir acerca del Señor, a compartir el tratado de las 4 leyes, y muchas veces se usan estudiantes que están empezando, pues cualquier persona que quiera unirse dentro del instituto para compartir acerca del Señor, para anunciar el Evangelio. Entonces, una persona de este grupo era una persona muy tímida, ¿ya? Una persona demasiado tímida para compartir para el Evangelio, se sentía intimidada, entablar una conversación con alguien. Entonces, esa persona, ante su timidez, se acercó a alguien que estaba en una silla, se sentó al lado, y lo que cogió fue el tratado y se puso a leer el tratado, ¿ya? Ni buenos días, ni nada, ¿cómo está? ¿Usted conoce a Jesús? Ya, nada. Llegó y se puso a leer el tratado de las 4 leyes así, ya. Entonces llegó y cuando terminó de leer, la persona al lado estaba llorando ya, completamente arrepentida. Entonces la persona quedó como, o sea, entonces yo digo, y alguien me pregunta, ¿qué don es ese? Yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea, o sea, don de lectura no hay en la Biblia, o sea, no hay nada así, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿Dios usa a esa persona así? ¿Ya? Dios lo usó. ¿Sé yo exactamente qué don es? No tengo ni idea. Pero si Dios lo usa usted leyéndole el tratado a una persona y esa persona se arrepiente, sígalo haciendo. ¿Ya? De pronto usted en ese momento no tiene con exactitud saber, no es que tengo este don, entonces como no, pero si usted ha visto que Dios usa de cierta manera, lo ha llevado a usted a servir de una u otra manera, y lo pone ahí, usted todavía no tiene exactitud, siga sirviendo ahí. Si la gloria de Dios se está manifestando a través de usted en ese campo, si usted ve que no es usted, sino el Espíritu Santo obrando, sígalo haciendo. El Señor le confirmará qué don es y cómo quiere llevarlo, pero sígalo haciendo. ¿Ya? Entonces, no tenemos por qué copiarnos, buscar seguir los pasos del que sirve, no, sino preguntarle a Dios y seguirlo a Él y servirle a Él. Entonces, eso es lo primero. Cada uno le da esa manifestación, ¿ya? Y es para provecho de la iglesia, para edificación de la iglesia.
Sigamos versículo 8. Entonces ahorita vamos a llegar a la lista de dones. Primer don que ha hablado Pablo ahí. Dice, porque a este es dada la palabra, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, lo primer don que nos incluye Pablo ahí es palabra de sabiduría. Entonces, el término palabras es el término griego logos, que significa la expresión de algo, es decir, alguna palabra dicha, ¿ya? Y la palabra sabiduría es la palabra del griego sofía, ¿ya? Que indica precisamente esto, una sabiduría, un conocimiento, un discernimiento acerca de algo. Entonces, en este primer pasaje vamos a hablar lo que algunos denominan como los dones hablados o dones expresados, porque a los dos les pone el término palabra. Palabra de sabiduría, ahorita vamos a lo que dice palabra de ciencia. Es decir, algo, un don que se manifiesta, que Dios usa a personas expresando algo. Entonces, primero acerca de la palabra sabiduría. Todos los cristianos debemos tener sabiduría. Esto lo dice la Biblia, ¿ya? La sabiduría nos dice a nosotros cómo discernir, o cómo filtrar, o cómo decidir actuar de la forma correcta, como Dios quiere que lo hagamos. Todos los cristianos debemos tener sabiduría. Ustedes me acompañan, por favor, a Santiago 1:5. Entonces, Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, todos los cristianos, si queremos sabiduría, la podemos pedir a Dios, y Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Es decir, la sabiduría como tal, como dice la Biblia, esa capacidad de discernir, entender claramente la voluntad de Dios, entender lo que Dios quiere guiarnos, entender lo que Dios nos quiere llevar. A todos lo debemos tener. Aquí dice, además en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es eso? El temor no se refiere a que un temor de terror, sino un temor reverente. Es decir, un respeto reverente hacia Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir lo que es correcto con sabiduría? A partir de un temor reverente, un respeto hacia Dios. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Cómo yo puedo discernir en mi vida siendo reverente con Dios? Entendiendo que Él es Dios y que yo soy un simple humano y que Él se redimió sin yo merecerlo. Que ahorita Él es mi Señor y debo caminar con Él. Cuando yo tengo esa reverencia hacia Dios, puedo caminar con sabiduría en mi vida. Es decir, con discernimiento, entendiendo lo que a Dios le agrada y lo que no. Entonces, eso es para todos nosotros. Sabiduría que Dios nos da si la pedimos abundantemente y sin reproche. Pero aquí Pablo hace una distinción, habla de otra cosa que se llama palabra de sabiduría. Y eso sí es diferente, ¿ya? Porque ahorita vemos que dice que el don se lo da a cada uno como él quiere. Entonces aquí hablamos de un don diferente. No es la sabiduría que todos debemos tener, sino un don, porque habla de una expresión de sabiduría, habla palabra de sabiduría. Entonces, ¿qué es el don de sabiduría? Entonces, vamos a ver un ejemplo para entender un poquito a qué se refiere la Biblia cuando habla de don de sabiduría. Y vamos a Hechos 6. Hechos 6, versículo 1. Hechos 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entendidos los 12, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó a la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia. Entonces, aquí vamos a ver cómo esa sabiduría y cómo esa palabra de sabiduría obró en medio de la iglesia en su inicio.
Entonces, cuando hablamos de la palabra de sabiduría, no hablamos de la sabiduría que todos debemos tener, sino al hecho de que alguien es usado por Dios para expresar sabiduría y discernimiento acerca de una situación en particular. Es decir, no es la sabiduría que todos aplicamos en nuestra vida diaria, sino acerca de una situación que está viviendo. Dios decide usar una persona con este don para expresar discernimiento acerca de algo que esté pasando en la iglesia o que se requiera tratar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Había una discusión porque los griegos decían que las viudas quedaban desatendidas y hubo pequeñas fricciones en el inicio de la iglesia. Imagínense, apenas la iglesia está empezando y ya hay fricciones porque los griegos demandan más atención y dicen que los hebreos y todo eso, ¿ya? Y los discípulos oran y miren, en medio de ellos dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso puede parecer como una palabra poco popular, porque me decir, no, pues ¿qué se creen ellos que no quieren atender? No, podría parecer desafortunado, pero ellos dicen eso. Dice, buscad hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Entonces dice, nosotros no podemos dedicarnos a servirles. Si alguien podría decir, uy, no, pues estos se crecieron, no, ya como Jesús se fue, se les subió el ego. No, es el Espíritu Santo guiarlos a lo que van a hacer ahí, ¿ya? Porque si alguien nos dice algo así con orgullo, pues obviamente está fallando, pero ellos no lo están diciendo con orgullo, ¿ya? Parece una decisión radical y exagerada, de que ellos dicen, nosotros no tenemos por qué servir a las mesas, pero es el Espíritu Santo llevándoles. Y me dice, buscad de ustedes 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, lo que ellos dicen, si uno lo mira de punto de vista humano, le están diciendo, busquen 7 que les sirvan a ustedes a las mesas, nosotros vamos a dedicar a orar por ustedes y a la palabra. Y alguien podría decir lo mismo, uy, no, pues esos apóstoles están creídos, ¿no? Ya no quieren servir a las demás personas. ¿Ya? Pero eso no es lo que está haciendo ahí. Es Dios guiando a estos hombres para expandir el ministerio, para usar a más personas para el servicio de la iglesia. ¿Por qué sabemos que no es algo humano que parte del orgullo de ellos? Porque mire la reacción de la iglesia. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Todas las personas estuvieron de acuerdo. Nadie les dijo, no, es que ustedes están creídos, pues entonces ya no pueden servir una mesa, no pueden, no. Todos les agradó. Entonces era el Espíritu Santo guiando y dando sabiduría por medio de esa expresión, esa palabra de sabiduría a la iglesia, para discernir en medio de esta situación, ¿ya? Alguien podría decir, no, pues, humanamente, no, pues que los discípulos que se turnen en la oración y que vengan unos aquí a servir, otros, y mientras ustedes oran, entonces hacen turnos de oración y de servicio. Eso sería una respuesta, una solución humana. Pero ¿cuál era la solución divina? Poner los 7 hombres, ¿ya?, para servir a la iglesia. Y miren la respuesta de la iglesia, toda la multitud le agradó. Entonces la palabra de sabiduría es personas a las cuales Dios les ha dado un don para expresar ya abiertamente esa sabiduría, ese discernimiento acerca de situaciones que se pueden prestar, que pueden afectar a la iglesia. Pueden ser usados también para aconsejar personas. Tal vez usted ha sido usado por Dios para aconsejar a alguien, usted no tiene ni idea de cómo se le ocurrió eso, ¿ya? Tal vez es una sabiduría. Obviamente la palabra de sabiduría siempre está sujeta a la Biblia, ¿no? No son, ¿cómo es que dice? Life hacks, ¿ya? No son life hacks de cómo no. Es sujeto a la palabra, ¿ya? Entonces tal vez Dios lo use usted para aconsejar. Una persona que tiene el don de sabiduría es una persona que Dios usa para aconsejar mucho. Porque conforme a la palabra, recuerden, conforme a la palabra, Dios lo usa para discernir situaciones. Tal vez ustedes han visto o conocen a alguien, ustedes mismos. A veces hay situaciones en las cuales no es una decisión de simplemente esto es bueno o algo malo. No es simplemente algo como que esto es pecaminoso, esto no. Sino que hay que tomar una decisión en su vida o algo así. Ustedes piden consejo y hay una persona que discierne claramente, espiritualmente, conforme a la palabra de lo que está pasando. ¿Ya? Tal vez usted mismo lo ha hecho o ha escuchado a una persona hablar así, de que en circunstancias que no tiene que diferenciar, porque usted me dice, ¿será que adultero o no? Pues eso no necesito, o sea, ya, es que la secretaria de la oficina me está coqueteando, ¿será que le hago caso o no? O sea, eso no necesita palabra de sabiduría, eso necesita un golpe con la Biblia, ¿ya? O sea, sí, ¿van a entender? O sea, si usted a alguien le pide consejo, o sea, lo que está ganando es un bibliazo, ¿ya? Pero tal vez usted está pasando por situaciones, de pronto usted está pensando, por ejemplo, ¿será que cambie de trabajo o no? ¿Será que me mude de ciudad? Estoy pasando por esta situación, ¿ya?, económica, y tengo estas dos posiciones sin que algo sea pecaminoso, ¿no? ¿Ya? Y de pronto usted llega a alguien, esa persona discierne espiritualmente cómo puede obrar eso. Tal vez es una persona con palabras de sabiduría, ya que Dios está usando para discernir esa situación en particular. O tal vez es usted esa persona, ¿ya? ¿Cómo lo sabe? Yo no se lo voy a decir, ¿ya?
Dios sí se lo va a hacer, se lo va a decir, ore y pídale a Dios para que le confirme si es usted esa persona. Sigamos entonces, dice en el siguiente pasaje en 1 Corintios 12. Dice en el siguiente parte del versículo, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. Entonces, palabra de ciencia, ¿qué significa eso? No, la palabra, el término palabra significa logos o algo que es expresado, pero ahorita es palabra de ciencia. La palabra ciencia, en este caso es la palabra gnosis, ¿ya? Que significa conocimiento, la palabra griega gnosis. Entonces, la Biblia también nos exhorta a que nosotros tengamos conocimiento, ¿ya? Si me acompañan, por ejemplo, a Hechos 17:11, por favor. Hechos 17:11. Dice, y estos eran más nobles que los que están en Tesalónica, hablando de la iglesia en Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces la iglesia de Berea escudriñaba la escritura, procuraba conocer más de la palabra, ¿ya? Cuando Pablo les predicaba, les compartía acerca de la palabra, ellos escudriñaban los pasajes que él citaba. Y recuerden que en ese momento ellos no tenían la Biblia como esta, sino que tenían rollos, ¿ya? Entonces ellos tenían rollos grandísimos donde tenían los libros del Antiguo Testamento. Perdón. Entonces, por ejemplo, si Pablo les hablaba, por ejemplo, acerca de Isaías 53, les tocaba ya sacar hasta que llegara al capítulo 53. Además que ellos no tenían capítulos ni tenían versículos, ¿ya? Entonces no es como nosotros que llegamos fácilmente y llegamos al capítulo, al versículo, porque y tenemos índice y todo. Algunas Biblias que tienen aquí hasta marcados los huequitos y todo. No, ellos eran con rollos, o sea, eso era... Y si querían buscar un versículo, ya llegamos, que no, pues estoy por tal pasaje, ya, ellos eran así, pero lo hacían porque querían conocer más de lo que Pablo les estaba diciendo. Pablo les compartía, ellos querían escudriñar. La Biblia nos anima a conocer más de la palabra, a tener más conocimiento acerca de Dios. La palabra nos motiva acerca de eso. También en Proverbios 2:3 nos dice, si clamares a la inteligencia y la prudencia eres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces la Biblia también nos llama a tener conocimiento, o no tener conocimiento por tener una gran cabezota y ya no una cabeza de conocimiento, sino para conocer más a Dios, para vivir conforme a lo que Dios le agrada, para estar sujetos a Él. Eso es lo que nos dice la Biblia, quiere que tengamos conocimiento. Sin embargo, aquí nos habla de algo diferente. Nos dice un don de palabra de conocimiento. Entonces, ¿a qué se refiere el don de palabra de conocimiento? Bueno, se refiere a que alguien espiritualmente recibe el conocimiento de algo. Así como lo escuchan. Espiritualmente alguien recibe el conocimiento acerca de algo. Entonces, algunas personas, y el conocimiento de algo que no pudo adquirir de forma humana. Algunas personas lo asocian con adquirir un conocimiento que no pudo ser humanamente adquirido de la palabra de Dios o acerca de lo que dice la Biblia. Sin embargo, en el caso de que se adquiera el conocimiento espiritualmente de la palabra de Dios, pues esto significaría que este conocimiento solo está al acceso de aquella persona que tiene el don y no a toda la iglesia. Otras personas lo asocian con adquirir un conocimiento de la palabra, pero también expresarlo, ¿ya? Para que otras personas lo puedan adquirir. Sin embargo, mayormente este versículo es asociado a recibir certeza acerca de algo, a que espiritualmente yo recibo el conocimiento de algo. Ojo, no es un don de sospecha, es el don de que el Espíritu Santo me muestra claramente algo y me da conocimiento acerca de algo que yo humanamente no pude adquirir. Entonces, normalmente el pasaje que claramente vemos acerca de esto está en Hechos 5, le voy a pedir que me acompañe. Entonces, en Hechos 5, vamos a ver el inicio de la iglesia, el inicio de la formación de la iglesia. Entonces, si ustedes miran el pasaje anterior en Hechos 4:36, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasó? Recuerden que la iglesia comenzó en Jerusalén. La iglesia comenzó en Jerusalén cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a manifestar, empiezan a hablar en diferentes idiomas. Las personas que han ido para la Pascua, para todas las fiestas que se desarrollan a partir de la Pascua, muchos creyeron y decidieron quedarse en Jerusalén. Como habían creído en Jesús, decidieron, no, yo ya me quedo aquí. Esas personas venían de diferentes ciudades y empezaron a tener problemas económicos, porque obviamente todos lo tenían en su lugar de residencia. Algunos podían trabajar, otros no. Y empezaron a pasar problemas económicos graves de hambre. Algunas personas dentro de la iglesia, al ver la necesidad de estos hermanos que habían creído, decidieron empezar a vender sus cosas para proveer dinero para poder sostener a esas personas que se habían quedado en Jerusalén. Entonces, entre estos está José, a quien los llaman Bernabé, y él decidió vender una heredad, no sabemos qué era, pero decide vender eso y entregar completamente el dinero a los apóstoles para que ellos lo administren y le puedan dar a las personas que tienen necesidad económica. Y ahorita vamos a ver el pasaje de Ananías y Zafira, que es muy conocido. Entonces dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces vamos a aclarar varias cosas aquí. Bernabé vendió la heredad y completamente el valor que la vendió la entregó a los apóstoles para que ellos lo administraran. Después llega Ananías junto con su esposa Zafira, venden una heredad y de ese sustraen parte del valor y lo entregan a los apóstoles. Entonces, algunas personas, algunos falsos maestros, tratando de sacar provecho, dicen, si ven, no deben sustraer de la ofrenda. Y eso no es lo que dice el pasaje. ¿Ya? Tal vez usted lo ha escuchado, vea, si ven, es pecado ya que usted sustraiga. No, el problema de ellos es que ellos sustrajeron y dijeron que habían dado todo. ¿Sí ven? El problema no es que ellos hayan sacado. ¿Por qué sabemos esto? Porque en el 4 dice Pedro, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Es decir, Pedro le dice, la heredad es suya, usted podía quedársela, podía venderla, podía quedarse con toda la plata, podía dar la mitad, lo que usted quisiera. ¿Qué necesidad tenía de sacar del precio y decir que lo ha traído todo? ¿Cuál era el problema? Que Ananías quería aparentar como Bernabé, quería mostrarse muy espiritual y decir que lo había dado todo cuando no había sido así. Ya él quería mostrarse como una competencia con lo que había hecho Bernabé, pero eso no es así. Entonces él se está mostrando una careta espiritual. ¿Ya? Eso es lo que Ananías está haciendo ahí. Pero él podía fácilmente quedarse con todo, dar y decirle, pero vendí esta heredad y traje la mitad. De hecho, nadie le ha pedido a él que lo haga. ¿Ya? Nadie le está diciendo a los apóstoles, bueno, hermanos, vamos a empezar a mirar, a ver qué propiedades tiene usted, cuál podemos vender. No, nadie les pidió eso. Pero Ananías lo aparentó. Pero entonces aquí viene el don. La pregunta es, ¿cómo hizo Pedro para saber tanto? Es que nadie se lo dijo. Nadie le dijo a Pedro, vea, Ananías hizo eso, no llegó a nadie a chismosearle, ve, Pedro, es que yo es Ananías y lo vi sacando plata, no. Porque ahí dice claro el pasaje de que Ananías y su esposa lo sabían. Pero no dice nada, ni al que se lo vendió vino y le dijo a Pedro, pero Ananías lo sabía. Y miremos más adelante de lo que dice en el 5, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que te han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Es decir, no solo Pedro sabía lo que habían hecho, sino que también sabían que su esposa sabía lo que habían hecho. Es decir, Pedro sabía exactamente la situación. ¿Cómo hizo Pedro para saberlo? Solamente el Espíritu Santo pudo revelarle a él esa información. ¿Ya? Entonces, citando por ejemplo el libro de Chuck Smith, digamos la persona que Dios usó para iniciar el movimiento de Capilla Calvario, escribió un libro que se llama Agua Viva, acerca del Espíritu Santo, habla acerca de los dones. Si alguno de ustedes creo que lo puede adquirir libremente, creo que está sin derechos, incluso en internet, creo que tiene derechos libres de distribución e impresión, o sea que usted lo baja en PDF, lo imprime, no
no están cometiendo ningún delito ni nada de eso. Creo que ellos los liberaron completamente. Pueden mirar en la página de Capilla para leerlo. Pero en este pasaje, cuando Chuck Smith habla acerca del don de conocimiento, él habla acerca de un caso particular de su esposa, y él dice que su esposa también adquirió un conocimiento especial acerca, que solamente el Espíritu Santo le reveló acerca de una infidelidad, de un adulterio de alguien que servía dentro de la iglesia. Entonces, ¿significa eso que el don de conocimiento es el don de chisme? No. El don de conocimiento tampoco es don de sospecha. No es que yo me imagino, ese fulano, miren la cara, uy, a mí me hace que ese está haciendo algo. No, eso no es. El don de conocimiento es conocimiento. Usted sabe que 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Lo sabe, ¿no es cierto? Está seguro ya de eso. Entonces, no se refiere a sospecha ni de cizaña, no. Es un conocimiento claro acerca de algo. Y tiene un propósito, ¿ya? Vimos que todos los dones tienen como propósito glorificar a Cristo, ¿ya? Entonces, el don del conocimiento, el de palabra de conocimiento, también tiene un propósito de glorificar a Cristo. Pero incluye el término palabra, es decir, lo que Dios le revele y que usted sepa, debe darlo a conocer. ¿Eso significa que es para regar el chisme por toda la iglesia? No. La razón por la cual Pedro lo hace aquí es porque Pedro va a confrontar el pecado de Ananías y Zafira, ¿ya? En el caso el ejemplo que pone Chuck Smith en el libro Agua Viva, él habla acerca de su esposa supo el adulterio de esa persona, o esa persona estaba en adulterio. Lo extraño en ese libro es que él dice que su esposa lo supo y se lo comentó a Chuck, pero cuando se descubrió a la persona que está en adulterio, Chuck ya lo sabía y le pregunta, ya sé lo que pasó. Pero mi pregunta es, si la esposa de Chuck tenía el conocimiento, ¿era necesario ir a esa persona y confrontarla antes de que eso se consumara o de que el pecado aumentara, o antes de que estallara toda la revelación del pecado de esa persona? ¿Sí me hago entender? O sea, si usted es la persona, Dios le está revelando algo porque necesita exhortar a alguien, animar a alguien, es para ir y hablarlo con esa persona, confrontar. Ya no solamente es acerca de pecado, no es de sospecha. Tal vez Dios le revele a usted que hay una persona que está pasando una situación de necesidad grave en esta iglesia, tal vez económica. A veces por nuestro orgullo no decimos lo que estamos pasando, ¿ya? Entonces, estoy pasando una necesidad económica tenaz y hace una semana que no hay comida en mi casa, pero por orgullo no lo digo. Pero tal vez alguna persona de esta iglesia, Dios le muestra, esa persona está pasando necesidad. Si usted está pasando necesidad y una persona se le acerca y sabe, no crea que es brujo, que no sé qué, no, es el Espíritu Santo tratando de hablar a su vida, ¿ya? Usándolo para acercarse a usted. Tal vez usted está pasando una situación sentimental difícil y también Dios usa una persona así, o tal vez usted es la persona, ¿ya? Pero no es, el don de conocimiento no es simplemente para chismear, para regar la bola, no, ni tampoco es para manipular, porque alguien puede decir, no, entonces, alguien puede decir, yo tengo el don, entonces empiezo a decir generalidades, ¿ya? Entonces empieza a decir, no, si yo sé que alguien aquí está pasando por una situación difícil, pues, todos, pues, ¿ya? O alguien tiene el dolor de una pérdida de un ser querido, pues, o sea, todos, ¿ya? O alguien tiene alguna necesidad económica, pues, muchas personas, ¿no es cierto? Pero se hace, ¿ya? Se usa para falsear algo que el Espíritu Santo hace realmente. Entonces, el don tiene como propósito servir para edificación de la iglesia. Recuerden que no es para exaltarse uno mismo, no es el adivino ni el brujo de la iglesia, ¿ya? Ni esa voluntad, no es la persona que le pone la mano y ya sabe o que le lee la mente, no es el profesor X, nada. No, o sea, la persona no es lector de mente ni es eso. Es una persona a la cual el Espíritu Santo pone el conocimiento para obrar en su iglesia y para edificar a la iglesia, ¿ya? A veces vemos los dones como algo muy sobrenatural, pero no vemos que el propósito es edificar a la iglesia. Entonces, sigamos. Entonces, dice, al siguiente, dice, a otro, en el versículo 9, fe, por el mismo Espíritu. Entonces, hablando de la fe, todos los cristianos debemos tener fe, ¿ya? De hecho, la Biblia dice que somos justificados por la fe en Jesucristo. Por medio de la fe, todos debemos tener fe. De hecho, en Hebreos 11 nos dice que es la fe. En Hebreos 11 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Es decir, la fe es la certeza o un proceso mental en el cual nosotros estamos seguros acerca de quién es Dios y de lo que conocemos a través de su palabra. Esa es la fe que todos tenemos. De hecho, la Biblia también en Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todos debemos tener fe. Todos tenemos fe, una fe salvadora. Si usted está aquí, es porque tiene fe, una fe salvadora, ha creído en Jesús como Salvador, o si no lo ha creído, también es el momento para creerlo, ¿ya? Pero todos tenemos una fe. Sin embargo, ahí habla un don de fe que lo hace diferente a otros. Es decir, hay algunos que tienen un don de fe. ¿A qué se refiere el don de fe? Dice, es una convicción excepcional acerca de algo que Dios quiere hacer en la iglesia o a través de la vida de alguna persona. Es una convicción adicional a la fe que todos tenemos. ¿A qué me refiero? Todos tenemos una fe en que Jesucristo nos redimió. Tenemos una fe de que Él nos va a venir por su iglesia. Tenemos una fe en que va a venir por segunda vez. Y tenemos una fe de que Él está preparando morada por nosotros. Y creemos que Él venció a la muerte. Todo lo debemos tener. O lo tenemos o deberíamos tenerlo, ¿ya? Esa es nuestra fe. Pero hay situaciones en las cuales Dios usa personas para reflejar una convicción acerca de situaciones que sirven como ánimo en medio de las dificultades. Para entender esto, es más importante ver un ejemplo que está en la Biblia en Hechos 27. Entonces, en Hechos 27, Pablo va camino a Roma y va en un barco. Entonces, en el barco va a ocurrir una tormenta y el barco va a empezar a naufragar. Entonces, Pablo le dice lo siguiente en medio del naufragio. Dice, en medio de la tormenta, pues que todo lo que va a pasar. Dice Pablo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces imagínense, hay una tormenta en medio del mar en un barco, es un barco sin radar, sin radio. O sea, recuerden, estamos ya siglo I, no hay ningún sistema de navegación ni nada de eso. Y ellos están navegando por los astros, se ubican con las estrellas y quieren llegar a Roma, pero hay una tormenta y el barco no hay forma de llamar un barco de la marina que los acerque, no hay SOS, no hay Mayday, nada de esa vaina, no hay nada. No hay banderas, ni siquiera las banderas que después usaron para pedir ayuda, no hay nada. Y ellos están ahí y el barco empieza a naufragar, ¿ya? ¿Y qué es lo que ellos piensan? Pues uno pensaría, si el barco está naufragando, pero lo primero que yo voy a hacer es tirarme del barco, ¿ya? Esa es la primera reacción, pero Pablo les dice, no, quédense acá. Y Pablo les dice, miren, 2 veces en ese pasaje repite, tengan buen ánimo. Dice, tened buen ánimo. Entonces, Pablo está convencido de que esas personas que van a quedar ahí con él van a sobrevivir. Él dice, tengan buen ánimo, tranquilos. Dios me ha dado la convicción de los que estamos aquí, no se tiren del barco, quédense aquí. Eso es como algo ilógico. ¿Ya? Porque ante un barco que está naufragando, uno lo que hace primero es tirarse, no sea que esta vaina se hunda y yo me hunda con él. ¿Ya? Pero Pablo tiene la certeza porque Dios se la ha dado. Entonces, ese es el don de fe en acción. Pablo tiene la certeza de algo que humanamente uno no pensaría. Uno dice, un barco se hunde, yo me tiro del barco. Yo llego nadando, no sé. Pero no solo tiene la certeza de que van a sobrevivir, sino que van a dar con alguna isla. Dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Él dice, no solo vamos a sobrevivir, porque estoy seguro que Dios me lo ha dicho, sino que estoy seguro que vamos a dar en una isla. Entonces, el don de fe es lo que Pablo muestra aquí. Una capacidad o un don sobrenatural que Dios da para dar una convicción excepcional, ¿ya? Y que sirve de inspiración a las personas que están alrededor de nosotros. Tal vez usted sea o ha visto una persona que a pesar de las circunstancias que esté pasando, muestra una convicción excepcional en lo que Dios va a hacer. Tal vez lo vio en medio de la pandemia. Tal vez usted, un hermano de la iglesia, usted vio que tenía una convicción excepcional y decir, no, yo sé que a pesar de las circunstancias vamos a volver a reunirnos. Yo sé que Dios se va a glorificar en medio de esto, ¿ya? Y todos nosotros tal vez estábamos asustados con tapabocas, todo. Aplíqueme la primera, la segunda, la tercera, la cuarta dosis, la quinta, no sé.
¿Ya? ¿Ya? Pero, y tal vez usted conoció a una persona, algún cristiano que estaba en medio, como un faro, digo yo, como un faro en medio de una dificultad que Dios usa para traer esperanza. Ojo, la persona que tiene el don de fe no es el objeto de culto. No es que ahorita, entonces, este hermano con fe, sí, apostremos delante del hermano, aleluya el hermano, no. Es una persona que hace poner de nuevo los ojos en Dios. El propósito del don de fe, muchas veces cuando nosotros en medio de las dificultades, cuando estamos pasando situaciones difíciles, empezamos a mirarnos a nosotros, empezamos a mirar alrededor, qué soluciono, qué hago, estoy completo, empieza a mirar para el techo, para eso, y la persona que tiene fe dice, momento, hermanos, momento, iglesia. O sea, pongamos los ojos en Dios. Y eso es excepcional porque humanamente somos cobardes, ¿no es cierto? Ante las dificultades, lo primero que hacemos es correr, Pero cuando Dios usa una persona con el don de fe, es el de Espíritu Santo. Ojo, no es la persona que es muy valiente. No es que la persona es excepcional. No es el Espíritu Santo usando a una persona decir, como Pablo, tengan ánimo, tranquilos, ¿ya? Ustedes tal vez sean ustedes esa persona, que usted después dice, uy, ¿yo por qué dije eso? Yo estaba asustado. Yo era el que estaba más asustado, pero Dios puso en mi corazón las palabras de decir, tranquilos. ¿Ya? Yo estaba asustado, estaba muerto de miedo. ¿Ya? Me quería poner las 10 dosis, me quería repetir todas, pero Dios me dio la tranquilidad y Dios puso esas palabras en mí, yo las dije. Así como Pablo, Dios tengan ánimo. Pablo no era marinero. ¿Ya? Pablo era un judío más que hacía parte del Sanedrín y todo esto. Pablo no es un experto, Pablo sobrevivía haciendo tiendas, ¿recuerdan? Tiendas como carpas, él no era un marinero. Lo hubiera dicho un marinero, pues uno hasta de pronto le cree. Pero es un hombre que hacía tiendas, era un judío, pero aún así Dios lo usó. Y pasemos al último, para ver. Entonces, dice, en 1 Corintios, al final dice, por el mismo espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Entonces, este es el único don en el cual se habla en plural. Dice dones en plural, es decir, carismas, ¿ya? No solo unos sino varios. Hay muchas opiniones acerca de eso, ¿ya? Pero la verdad solamente Dios la conoce. Hay personas que dicen, no, es que hay diversos dones, entonces hay una persona que le dan don de sanidad para la gripa, este tiene don de sanidad del cáncer, otro... para mí eso no tiene sentido porque Dios tiene capacidad de sanar cualquier enfermedad, ¿ya? Dios tiene capacidad de levantar a alguien de los muertos, ¿ya? Otros que se refieren, que tal vez creo yo que es la más acertada, es que obra de diversas maneras, ¿ya? ¿Y por qué creo que tal vez es la más acertada? Porque era la forma en la que Jesús obraba, ¿ya? Recuerden que Jesús hubo personas que sanó tocándolos, ¿ya? Hubo personas que Jesús usó, la mujer que tenía el flujo de sangre solamente porque tocó parte del vestido de Jesús, ¿ya? Hubo un ciego en el cual él le escupió, hizo barro y lo puso en los ojos, ¿ya? Hubo leprosos que lo sanó de lejos. Digo, sánense, ya, y se sanaron, ya. Hubo un leproso al cual tocó, ya. Hubo cantidad de formas como Jesús sanó. Entonces, eso indica que tal vez el don de sanidad indica que Dios no tiene una fórmula médica. O sea, Dios no es que tenga una fórmula como usted tiene gripe, entonces tome acetaminofén cada 6 horas, no. No, Dios usa como Él quiere, Dios sana como Él quiere en el momento que Él quiere. Y de la forma en que Él decide hacerlo. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo de formas diversas. Entonces, tal vez cuando ese plural se refiere a que puede obrar de diversas maneras, que es una forma como tal. Entonces, ¿cómo actúa ese don? Entonces, acompáñenme a Hechos 3, del 6 al 9. Espero que me regalen unos minutos más. Estamos un poquito pasados de tiempo. Alguien por ahí me dijo que les habían advertido. Yo dije, si nos advirtieron. Les pido perdón, pero ya vamos a terminar. Hechos 3, del 6 al 9. Y ese pasaje es espectacular. Dice, Pedro y Juan van a ir al templo a orar. Y aparece una persona que tiene una discapacidad, que está enferma, ¿ya? La persona les pide dinero, ¿ya? Pero Pedro le dice, no te voy a dar dinero. Pero mira lo que dice Pedro. Dice, más Pedro dijo,
No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Este pasaje es espectacular. ¿Por qué? Porque muestra Dios a una persona, pero muestra también, más espectacular aún, es alguien que tiene la certeza de que Dios lo va a sanar. Entonces, Dios va a querer usar personas para sanar a otro. ¿Ya? ¿Eso significa que debo dejar de orar y que solamente los que tienen don de sanidad oren? No, debo orar por los enfermos. De hecho, en Santiago dice que los ancianos deben orar por los enfermos y ungirlos. ¿Ya? Pero Dios quiere usar personas para sanar. ¿Ya? Pero no es un curandero. ¿Ya? Ni la gloria va para la persona, es una persona a la cual Dios usa y le da la certeza de la sanidad. ¿Por qué es espectacular este pasaje? Porque Dios le da la certeza a Pedro de que esa persona se va a sanar. Pedro le dice, no tengo plata, pero que te doy, levántate en nombre. Y Pedro le da la mano. ¿Y por qué me impacta? Porque yo digo que yo tal vez no lo haría. O sea, ante mi duda, ¿ya? Yo digo, Pedro tenía una fe mayor a la mía, ¿ya? Y como decía Fabio hace 8 días, tal vez es también el don de fe actuando ahí, teniendo la certeza de que Dios lo va a levantar. A veces vamos a encontrar que hay varias formas en que el Espíritu Santo obra y son varios dones y nos cuesta diferenciar, pero es la misma obra del mismo Dios. Pero yo digo, yo me pongo en la misma situación y digo, tal vez mi fe no es como la de Pedro, porque tal vez yo le diría, levántate, y me quedo esperando a ver si se levanta. ¿Ya? Y yo digo, pero Pedro tiene tal certeza, y Dios le ha dado tal certeza de lo que va a hacer, que lo toma de la mano, ¿ya? Y eso me confronta con aquellas personas, aquellos falsos maestros y charlatanes, ¿ya? Que a una persona, ¿ya? Y le dicen, sánate, y la persona le sana y le dice, es que te falta fe. Y digo, ¿falta fe? ¿Te falta fe? ¿O es que tú no tienes el Espíritu de Dios y Dios no te está y estás montando un show? ¿Ya? Pedro lo coge de la mano y lo levanta y dice que en ese momento los pies se le afirmaron. ¡Qué gran milagro! Pedro no lo dudó, Pedro no le dijo, párese, y a ver, miremos a ver si se para. No, Pedro tenía la certeza de que Dios lo iba a hacer. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es para pisotear a la gente y decirle, si usted no es sana es por falta de fe. Es porque no diezmó lo suficiente. Eso es una estafa, esos son charlatanes, falsos maestros. ¿Ya? Pero Dios quiere usarnos Dios quiere usar personas para sanar. ¿Significa que la persona que tiene el don tiene potestad sobre todas las enfermedades? No. Dios sana al que Él quiere, cuando Él quiere. Pero Dios también quiere usarnos. Es más, Dios ni siquiera necesita de las personas. Si alguna vez usted tiene el don de sanidades o ha visto a alguien que genuinamente lo tiene, Dios ni siquiera necesita a esa persona. Dios no nos necesita para la obra. El hecho de que Dios nos permita ser parte de la obra es por amor a nosotros, pero Dios no nos necesita a nosotros. Dios puede sanar a una persona sin necesidad de mediar, en medio de la jungla, en medio donde no haya nadie, Dios lo puede hacer. Pero Dios quiere usarnos porque es una muestra de amor para hacer unos instrumentos útiles en sus manos. Entonces, Dios usa personas así como Pedro y les da la certeza para que esa persona sane. ¿Ya? En medio de nuestro mundo, en medio de tanta engaño, charlatanería, tantas personas que hacen mercadería de la fe, a veces nos cuesta verlo, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no ha perdido poder para sanar, pero Dios está ahí, Dios quiere usarlo, ¿ya? Pero cuando esa persona lo haga, la gloria va a ser para Jesucristo, como lo hizo aquí. Miren que Pedro levantó al paralítico y la persona entró con ellos alabando a Dios. No salió detrás de Pedro a besarle los pies, a abrazarlo, nada. ¿Ya? No lo fue a coger, no fue a levantar a Pedro, a levantarlo en hombros, no. ¿Qué hizo? Fue a alabar a Dios en el templo. Entonces, siempre el don de sanidad va a llevar a eso. Y ahorita recuerdo también algo que compartí en la lección del Espíritu Santo. Lo digo con nombre propio porque está en internet. En un evento que hicieron supuestamente de sanidades, Cash Luna, era un evento como de era un coliseo que han puesto como un ring de boxeo. ¿Ya? Entonces, el anunciador lo hizo como los anuncios de los boxeadores, ¿no es cierto? Dice, pesando yo no sé cuántas libras, que viene, de qué, tal cosa. Ustedes saben cómo de pronto han escuchado esos anuncios de boxeo. Entonces, el que estaba anunciando eso, hizo lo mismo para presentar a las personas que iban a ir. Entonces, él empezó diciendo, pesando de cuántas libras, viene yo no sé dónde,
que ha vencido al cáncer, al SIDA, ¿cómo así? O sea, Jesucristo va a aparecerse ahí. Sí, porque dice que venció al cáncer, que venció al SIDA, primero va a vencer a la muerte. Y yo digo, es el Señor que va a manifestar ahí. Y dice, con ustedes Cash Luna. Y yo, ay, caray, ¿cómo así? O sea, Cash Luna es el que venció, el que sanó. Y dije, primera vez que me desayuno, pero yo no sabía que Cash Luna tuviera poder o que fuera médico. Ese es el falso don de sanidades. Cash Luna no ha sanado a nadie. Ya, el que sana es Dios. Ya, es Jesucristo el que sana, que nos usa y usa personas para eso. Entonces, el don de sanidades siempre va a ser usado para darle la gloria a Dios y siempre va a llevar la gloria a Jesucristo. Tal vez usted lo ha visto en acción, tal vez usted tiene ese. Si usted lo tiene, cree tenerlo, ore a Dios, pídale sabiduría para hacerlo, ¿ya? Que sea el Espíritu Santo guiarlo. Eso nos quita que Dios vaya a sanar a todos, no. Dios nunca promete en su palabra que nos va a sanar a todos, pero sí dice que nos quiere salvar al ser humano. O sea, Dios nunca promete sanación, pero sí salvación. Entonces, si usted tiene el don de sanidades, quiere tenerlo, ore a Dios y pídale sabiduría para hacerlo. Tal vez usted va a frustrar porque de pronto oró por una persona y no sanó, pero Dios no ha prometido que nos va a sanar a todos. Ahorita recuerdo una anécdota bastante curiosa. Yo una vez iba en un taxi, perdón que toma un poquito de tiempo. Iba en un taxi, y el taxista, yo venía puesto el acompañante, y el taxista iba con una tos tremenda, pero fue antes del COVID, antes del COVID, entonces no tenía la sospecha. Entonces, el taxista venía con mucha tos, entonces yo dije, ese señor tosa. Entonces yo dije, no me voy a poner a orar por él, Entonces yo dije, me voy a poner a orar pues, aquí en silencio. Yo dije, pues primero para que el Señor esté en segundo, para que no nos vamos a matar aquí en el taxi, para que esté. Entonces me puse a orar por el Señor. Entonces yo estaba orando y dije, Señor, si es tu voluntad, sana a esta persona. Tal. Y un momento el Señor dejó de sanar y yo, Señor, y yo, no puedo, o sea, yo me sentí como, Señor, ¿será que tengo el don de sanidad? Cuando el taxista empezó, otra vez, y es que esta no fue. Pero ¿a qué voy? Pero entonces mi esperanza era decir, entonces ya Dios hizo el pase mágico y es esa. No es así, no es como que yo hice el pase mágico y la oración es el abracadabra para que se sane, no. Tal vez en ese momento yo lo creía así, pero no es como eso. Es simplemente cuando Dios quiere de acuerdo a su voluntad. Entonces, si usted tiene el don de sanidades, Dios lo va a querer usar en situaciones en las cuales va a tener que orar por un enfermo y seguramente va a sanar, pero tal vez va a haber situaciones donde va a tener que orar por un enfermo, para que simplemente esa persona reciba al Señor antes de su muerte. Es posible, pero siempre buscando la guía del Señor para hacerlo. Entonces, terminemos algunas conclusiones. Recordemos que el mismo Espíritu da los dones conforme a su voluntad. Es la voluntad de Dios para nuestra vida. Nuestro rol como cristianos es estar alineados con la voluntad de Dios y no con nuestra propia voluntad, no con lo que nosotros queremos hacer. Toda obra del Espíritu Santo, y repito, toda obra del Espíritu Santo debe estar enfocada en dar la gloria a Jesucristo. Si no lo hace, probablemente no es una obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo que va a traer a través de mi vida es individual y puede variar con la de otra persona. No se compare, no busque que Dios lo use la misma persona porque, igual que otra persona, no se compare. Tal vez Dios quiere hacer algo completamente diferente en su vida. La obra que Dios hace a través de mí trae provecho para la iglesia. No es para mi propio lucro, no es para beneficiarme y alimentar mi ego, es para la obra de la iglesia. Y por último, si bien los dones a veces pueden dar manifestaciones maravillosas que nos asombran, recuerden que la gloria siempre debe ir enfocada a Jesucristo. Si alguna vez el reflector está puesto en usted, por lo que Dios usa a través de su vida, pídale al Señor sabiduría y apártese del reflector. Usted no es el personaje, usted ni yo somos los personajes de la historia. Nosotros ni siquiera llegamos a actor secundario, ni siquiera actor de reparto, nosotros somos extras en medio de la historia. El protagonista de la historia es Jesucristo. Nosotros simplemente somos extras dentro de toda esta película. Entonces, que eso sea el Espíritu Santo guiándonos y oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra y te pido, Señor, que te glorifiques a través de tu palabra en nuestra vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando nuestro ser, dándonos entendimiento, Señor, a través de tu palabra y también para cómo quieres usarnos, Padre. Úsanos a pesar de nosotros, Señor. Ayúdanos a tener un corazón contrito y humillado ante ti, Señor, y que seas tú, Señor,
transformando nuestra vida, haciéndonos tu imagen, pero también usándonos como instrumentos en tus manos, Señor. Aún a pesar de nosotros, nuestra propia incapacidad de lo débiles que somos, Señor, ayúdanos, úsanos para tu gloria, y que seas tú, Señor, obrando a través de nuestra vida. Gracias, Padre, por el privilegio de escudriñar en tu palabra, Señor, y ver cómo quieres usarnos aún a pesar de nosotros. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a cantar al Señor, a adorar su nombre y a orar para despedirnos. No se olviden las personas nuevas, pasar con las personas de chaleco rojo a dejarnos sus datos. Bueno, bendiciones. Quiero conocerte más.
profundo te quiero conocer, más cercano, anhelo más de ti, y más alto de lo que sube ayer. Cristo, quiero más, necesito más de ti, Jesús, más de ti, necesito más de ti, Jesús, más de ti, necesito más. Sí, Señor, necesitamos más de ti, Dios. Más de ti, Dios. Más de tu presencia. Manifiesta cada vez más en nosotros, Señor. Ayúdanos a obedecerte y a hacer tu voluntad para ver tu presencia viva en nosotros. Utilízanos, guíanos, Señor, que podamos usar nuestros dones, los que tú nos des, para servirte, para tu gloria, Señor. Que todo lo que hagamos sea solamente para tu gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Llévanos a nuestros lugares y que tu presencia esté con nosotros en todo tiempo, Señor. Guárdanos en la carretera y en todo lugar de cualquier situación difícil, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este día tan especial en tus manos. Te agradecemos por esta bendición tan grande que es venir a tu casa y escuchar tu palabra, Señor. Bendito seas, Dios. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que les vaya muy bien. Recuerden